día a todos y todas las y los asistentes a esta nueva conferencia Charlemos de lo que sabemos. Espero hayan podido visualizar algunas de las ponencias de este ciclo. Les doy la bienvenida a esta nueva ponencia de la asignatura didáctica de la comunicación oral. Mi nombre es Diana Caterine Toro Bolívar, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, el tema a desarrollar a continuación tiene como título Docentes Noveles de LCI en práctica. Ustedes se preguntarán qué es eso de docentes noveles o cuál es la relación con las prácticas pedagógicas. Entonces les contaré un poco. Me di cuenta de este nuevo concepto gracias a un docente hace aproximadamente 1 año y medio, quien me guió y motivó a saber más y apropiarlo como parte de mi trabajo de grado. Para mí es un tema bastante valioso en estos tiempos en donde la educación ha tenido algunos cambios, así que vi pertinente y adecuado compartir cómo ha sido mi experiencia y mi proceso como docente novel en práctica. Bueno, el propósito de esta presentación, como le dije anteriormente, es contarles un poco mi experiencia como docente novel o docente novata en el desarrollo de mis prácticas pedagógicas, la importancia de tener una buena práctica docente y lo necesario de que en esta praxis tengamos una práctica reflexiva que nos ayude en el proceso como profesional y obviamente la relación de estas. En el contexto de ejercicio de práctica pedagógica, la experiencia que se adquiere en un campo educativo es primordial tanto para la vida personal como profesional. Y eso lo sabemos, ya que cada momento que uno vive en la academia, como en el instante de ejercer la primera labor como docentes inexpertos en un entorno educativo, en un contexto real, siempre van a marcar parte importante de la vida y del desarrollo profesional que van a tener estos estudiantes noveles. En la práctica pedagógica de las estudiantes de LCIE, las experiencias y aprendizajes que adquirieron en estas prácticas son claves para su futuro como docentes. Sin embargo, la formación inicial de los docentes no es simplemente la aplicación de la teoría aprendida en la academia a un entorno pedagógico, sino explorar más allá de un hacer práctico, que sea consciente que lo que está adquiriendo es un aprendizaje reflexivo para su futuro como profesional. Todos sabemos que la experiencia es parte fundamental de cualquier formación profesional. Principalmente en la formación de docentes, la práctica pedagógica en un contexto real en donde se adquieren los diferentes aprendizajes teóricos, empíricos de la labor. Este primer acercamiento es lo que se conoce como docente novel o docente novato, que es aquel estudiante que está próximo a graduarse, que está en sus prácticas pedagógicas, terminando sus estudios y empieza a desenvolverse profesionalmente desde el campo de acción, ¿cierto? Desde una institución educativa en donde el proceso de ejercicio docente de estos novatos es principalmente la reflexión y la experiencia. Así que estos docentes noveles tienen que ser conscientes de que lo que estén viviendo tenga una experiencia y una reflexión sobre sus prácticas pedagógicas, porque esto les va a contribuir en gran medida al desarrollo del docente novel en acción y todo lo que conlleva como este ejercicio y esta experiencia de la profesión. En base a lo anteriormente mencionado, trabajo con dos autores, Calvo y Camargo del año 2015, quienes me han servido de apoyo para este proyecto de docentes noveles en práctica. Estos autores expresan que la práctica es el lugar donde se reúnen todos los saberes, rituales y concepciones sobre la enseñanza, y que su función como docentes también está ahí, que la reflexión sobre la práctica les contribuye a resignificar y reinterpretar para una potenciación del aprendizaje práctico, que la percepción crítica de estos docentes principiantes sobre sus prácticas les van a permitir mejores aprendizajes en los contextos donde se desenvuelven, comprendiendo las dinámicas y lógicas que allí atraviesan, sea en la institución educativa, en el aula de clases o compartiendo con sus colegas. Todos sabemos que la práctica docente no es un proceso acabado. En palabras de un autor quien también empleo en mi trabajo de grado, Gadea del año 2016, nos dice que el docente principiante tiene una construcción modélica proveniente de la institución que lo formó
y que luego reconstruye ese modelo con la asistencia de la teoría, con la reflexión práctica teórica y con la realidad dada por la cultura institucional. Pero que aquí también hay algo muy importante y es que también emplea el bagaje de sus creencias personales. Esto quiere decir que el practicante al momento de llegar a una institución para el poder formar su identidad va a tener en cuenta todas estas características mencionadas anteriormente. Entonces va a tener en cuenta el contexto en donde está la institución, sus alumnos, sus colegas, la cultura de la institución, pero obviamente todo lo que aprendió en la academia para él empezar a formarse como profesional. Desde mi experiencia como docente Nobel en acción, me di cuenta que las prácticas profesionales son de mucha importancia. También la implementación de contenidos y asignaturas que a lo largo de la carrera vemos y aprendemos, porque estas nos garantizan a nosotros como estudiante un buen desarrollo, un buen crecimiento y una buena apropiación para nuestra formación como docente Nobel. Hay que tener presente que estas características son fundamentales en la experiencia, ¿cierto? En una institución educativa en donde el contexto real es muy grande, en donde la carga humana es muy significativa. Así que el tener un buen acompañamiento de nuestros pares académicos, una buena apropiación de las teorías impartidas y aprendidas a lo largo de la carrera, garantizan una buena práctica pedagógica y una buena apropiación y desarrollo profesional. Asimismo, es importante conocer, identificar y reflexionar en cómo los docentes principiantes están empleando en las instituciones educativas los diferentes planes de clases, las diferentes secuencias didácticas, en cómo se están ejecutando los contenidos aprendidos a lo largo de la carrera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para muchos practicantes, para muchos docentes nobles, estos requisitos y responsabilidades escolares que pide la academia, en algunos casos puede generar algo de presión en su momento de estar en su labor docente. ¿Es una nueva experiencia? Sí, pero sin embargo, con el acompañamiento de los pares académicos en algunas circunstancias, no suele ser de la mejor manera. A veces se concentran en solo querer dar una nota y no se preocupan en la reflexión que deberíamos tener nosotros como practicantes y como esos futuros docentes que les falta solo un semestre, 2 semestres para salir. Partiendo que en la academia en algunas ocasiones sabemos que es requisito dar un informe, las diferentes secuencias didácticas, y muchos estudiantes se centran en eso, en hacer estas tareas para poder pasar la práctica pedagógica, pero no tienen nada de reflexión, no saben cómo fue su experiencia. Partiendo que en la academia en algunas ocasiones en las prácticas pedagógicas es requisito cumplir con lo que es un plan de clase, una unidad didáctica, una secuencia didáctica, que se hace con el fin de tener como un control, obviamente, de la clase, como una mejor organización en cuanto a los contenidos y competencias que se van a desarrollar, el saber cómo se van a dar los temas, qué materiales se van a utilizar, en algunos casos, cómo es la mejor manera de iniciar e interactuar con los alumnos. Esto a los docentes no les garantiza que están haciendo una reflexión de su experiencia, sino que se concentran en querer ganar una nota o hacerlo por sobresalir y tener un punto y decir ya, pasé mis prácticas pedagógicas. Sin embargo, estas y otras muchas ocasiones, lo que son la secuencia, los planes de clases, están alejadas de la realidad de un docente Nobel y de los docentes en general, porque en un aula de clases, en una institución educativa, en un contexto real, se viven situaciones reales con los colegas, con los mismos alumnos, con la sociedad alrededor de la institución educativa. Hay muchos problemas institucionales que no cuentan y no se cuentan en los planes de clases o en las secuencias didácticas. Y es ahí en donde los pares académicos y la academia debería tener como un enfoque primordial en la reflexión, en una práctica reflexiva, en que los diferentes practicantes tengan un aprendizaje significativo y reflexivo de todo lo que están viviendo. Que sí, obviamente que cumplan como con estos requisitos de dar un informe,
de los planes de clases, de las secuencias didácticas, pero también deberían tener algo que nos ayude a reflexionar mejor sobre nuestra experiencia. Bueno, ya para concluir respecto a todo el aprendizaje que he obtenido con este proyecto, considero que tuve un proceso muy enriquecedor. Sin embargo, sé que me faltó mucho por aprender y reflexionar como docente Nobel y que aún me falta bastantes experiencias que van a enriquecer mi aprendizaje y sé que nunca tendrán un fin. También en cómo pude llevar a cabo de mejor manera mis cortas prácticas pedagógicas, porque pues el COVID llegó y me las cortó. Tuve solo un mes de prácticas, entonces en algunos puntos importantes que tuve en la presencialidad de mis prácticas, resalto los aprendizajes teóricos y conceptuales que adquirí en este proceso, el obtener nuevos conceptos y conocimientos como docente Nobel, los diferentes autores que leí para mi proyecto de grado, las experiencias que tuve al momento de dar clases, de interactuar con mis diferentes colegas, con los alumnos, también las diferentes investigaciones que abarcan sobre todo esto me, me hace sentir bien. Siento que es un proceso el cual obviamente debo de aprender muchas cosas, y especialmente en el contexto colombiano, ¿cierto? Entender y comprender que todo esto son términos muy amplios, son experiencias muy amplias y de mucha investigación, de mucha conciencia que dejan experiencias y aprendizajes muy significativos. Reflexionar sobre mis logros y entender como todos los retos y aprendizajes que adquirí en este camino me hace sentir orgullosa porque sé que mi paso por esta carrera, por las prácticas, no fue en vano, ¿cierto? Adquirí tantos conocimientos, aprender de mis pares académicos, de muchos colegas, de mis compañeros, es una sensación de mucha gratitud y de mucho esfuerzo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de su agrado y hayan aprendido como yo.